13 years ago, a jury deliberated for just 2 hours before finding John Wayne Gacy guilty of murdering 33 young men and boys. The evidence seemed clear. Gacy went to death row. But tonight in News Extra, a Channel 2 exclusive, John Gacy speaks out, claiming that he is a victim of circumstance. When you look over at the photos, I have no recollection of any of them. Never met them. I said, how could you not know? And he didn't really answer, and he said, I'm just really not guilty of all of them. And I said, all of them, does that mean any of them? And he, well, maybe one or two. And I said, then you're guilty of all, because you can't kill one and not be guilty. You're guilty of all. La persona que están viendo en pantalla podría pasar como un payaso cualquiera, una persona simpática con la única intención de hacer reír a los niños. Para los más expertos en el área, sabrán a la perfección quién es. Sin embargo, ¿qué tanto conocen de este peculiar personaje? Y más importante, ¿qué tanto saben de las víctimas que trágicamente corrieron con la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado? El día de hoy en Sin Rastro, la macabra historia del payaso asesino John Wayne Gacy. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942, en la ciudad de Chicago, Illinois, siendo el único hijo varón de sus padres. Gacy creció en un ambiente devotamente católico. Su padre era un alcohólico que abusaba de su familia físicamente, pero en especial a John, al que tachaba de ser homosexual. También durante su infancia, un amigo de su padre solía abusar sexualmente de él. Varios compañeros de escuela de John señalan que su padre solía golpearlo sin razón alguna. Estas agresiones incrementaron de forma tremenda cuando John tenía entre 14 y 18 años de edad, ya que durante dicha época John Wayne tuvo diversos problemas de salud, motivo por el cual constantemente tenía que estar en el hospital. Sin embargo, su padre siempre consideró que él únicamente buscaba llamar la atención y que por eso se inventaba dichos malestares. Cuando John cumplió 18 años, decidió abandonar la casa de sus padres para probar mejor suerte en la ciudad del pecado. Ya una vez viviendo en Las Vegas, él consiguió un trabajo en una funeraria. Él constantemente observaba cómo se embalsamaban los cadáveres. Inclusive reveló que una noche, cuando nadie estaba observando, él se coló en el ataúd de un chico adolescente que había fallecido. Una vez ahí, comenzó a abrazar el cuerpo hasta que sintió un shock. Tras esto, John decidió regresar a casa de sus padres. Eventualmente, John Wayne se tituló en economía y consiguió un trabajo como gerente en una empresa de zapatos. En este lugar fue donde conoció a su primera esposa, Marlene Myers. Gacy y Myers tuvieron 2 hijos y se mudaron al estado de Iowa, lugar donde John se volvió dueño de 3 restaurantes de la cadena Kentucky Fried Chicken, con los cuales ganaba cerca de $15,000 anuales, lo que en la actualidad sería cerca de unos $124,000. Acorde al propio John, esta época de su vida es la que denomina como perfecta. Inclusive menciona que en una ocasión cuando sus padres se encontraban de visita, su propio padre le pidió disculpas diciéndole que se había equivocado con él. Lamentablemente, la temporada de calma no duraría por mucho. Se dice que John solía invitar a sus empleados varones a su sótano para beber y hacer insinuaciones de índole sexual. En caso de que alguien lo rechazara, él simplemente decía que era una broma. Se dice también que John Wayne estaba involucrado en uso de drogas y prostitución, junto con otros dueños de franquicias KFC. Los problemas reales comenzaron en agosto de 1967, cuando Gacy agredió sexualmente al hijo de un amigo suyo. Los meses siguientes, John seguiría trayendo jóvenes menores de edad con la mentira de mostrarles pornografía heterosexual, para así poder abusar de ellos. Un par de meses después, el amigo de John denunció el abuso a la policía, y John fue sentenciado a 10 años de prisión. Su esposa entonces solicitó el divorcio y la custodia completa de sus 2 hijos, misma la cual le fue concedida. John Wayne nunca volvería a ver a sus hijos. Debido a su buena conducta, Gacy fue dejado en libertad luego de servir tan solo 1 año y medio de su sentencia. A pesar de que John Wayne siguió acosando a menores de edad, su oficial de libertad condicional nunca supo del hecho. Eventualmente, su libertad condicional terminó y el registro criminal de John quedó sellado. En 1971, John Wayne Gacy, con la ayuda de su madre, adquirió una propiedad en el 8213 de West Somerdale Avenue. Un año después, él se casó con una mujer llamada Carol Hoff. John le confesó a Carol en 1975 que él era bisexual, y también que jamás volvería a tener relaciones con ella. Más tarde, Carol descubriría que su esposo John llevaba hombres adolescentes a la cochera, además de encontrar pornografía homosexual y billeteras de hombres con identificaciones. Por estas razones, Carol solicitó el divorcio, mismo el cual finalizó unos meses después, bajo la premisa de que su marido le había sido infiel con otras mujeres. Al mismo tiempo que esto sucedía, John se volvió una persona popular en la comunidad por su personaje de Pogo the Clown. La intención de su tan enigmático personaje era la de recaudar
recaudar fondos en eventos de caridad y para entretener niños enfermos en hospitales. Paralelamente a esto, John Wayne fundó una empresa constructora, en la cual solía emplear hombres jóvenes a los cuales solía acosar sexualmente. Con todo este contexto presentado, es como finalmente podemos llegar a la noche del 3 de enero de 1972. En total, se tienen 33 víctimas confirmadas de John Wayne Gacy, aunque se especula que el total podría ser mucho mayor. El modus operandi era casi el mismo en todas sus víctimas. Usualmente recogía a hombres que encontraba en paradas de autobús. Solía ofrecerles su casa para pasar la noche, a cambio de trabajar en la constructora. Una vez en casa de Gacy, él los convencía a enseñarles un truco de magia con unas esposas. En su declaración a la policía, Gacy dijo que el truco era que debías tener la llave. Una vez incapacitados, John Wayne torturaría y abusaría a los chicos. Tras esto, los llevaría hasta la bañera en donde constantemente los estaría ahogando y reviviendo. Finalmente, Gacy les ataría una cuerda en el cuello, la cual lentamente iría apretando hasta asfixiarlos, aunque varios de ellos tenían retazos de tela dentro de la garganta. Con excepción de sus dos últimas víctimas, todas las demás fueron asesinadas entre las 3 y las 6 de la mañana. La primera víctima conocida de John fue un chico llamado Timothy McCoy. La noche del 2 de enero de 1972, John Wayne Gacy se encontraba conduciendo cerca de la terminal de autobuses de Chicago, cuando vio al joven Timothy, el cual se encontraba viajando de Michigan al estado de Nebraska. John convenció a Timothy de pasar la noche en su casa, y que a la mañana lo llevaría de regreso a la estación para que tomara su autobús en tiempo. La mañana siguiente, Gacy despertó para ver a Timothy levantado en el marco de la puerta, con un cuchillo de cocina en la mano. De inmediato, John se abalanzó contra el joven, y tras una breve pelea terminaría por arrebatarle el cuchillo y apuñalarlo en repetidas ocasiones en el pecho. Luego de esto, Gacy caminó hacia la cocina, lugar en el cual descubrió que realmente el joven estaba preparando el desayuno, y solamente había ido a despertarlo sin intención de hacerle ningún daño. Timothy sería la primera víctima en ser emparedada en el sótano de la casa de Gacy. La segunda víctima sigue en calidad de sin identificar. En los Estados Unidos, cuando se encuentra un cuerpo al que no se le logra dar un nombre, se le denomina Jane o John Doe, dependiendo de si es mujer u hombre, respectivamente. En el caso de la segunda víctima de Gacy, el cual se le sigue conociendo como John Doe, se estima que falleció cerca de enero de 1974. De acuerdo a la declaración de John Wayne, luego de haber asesinado a esta víctima, al hombre le empezaron a salir fluidos corporales por la nariz y la boca, manchando así la alfombra. Tras esto, sería que Gacy comenzaría a poner retazos de ropa dentro de las gargantas de las víctimas. John Vukovich era un chico de 18 años que trabajaba para Gacy en su empresa constructora. Vukovich le había dicho a su familia que Gacy le debía 2 semanas de paga. Días más tarde, el coche de Vukovich fue encontrado abandonado y dentro se encontraron su chamarra, su billetera y las llaves todavía en la ignición. Acorde a Gacy, la noche del 31 de julio de 1975, él se encontró con Vukovich en la calle y lo invitó a su casa para hablar del dinero que le debía, a lo cual el chico accedió y subió al auto de Gacy. Ya una vez que llegaron al lugar, John Wayne le ofreció un trago al joven y lo convenció de dejarse esposar las manos detrás de la espalda. Luego de esto, Gacy se sentó sobre el pecho del joven y lo estranguló. Más tarde se desharía el cuerpo enterrándolo debajo de su cochera. La familia Vukovich durante años sospecharon que John Wayne Gacy estaba implicado en su desaparición. Sin embargo, Gacy todos esos años sostuvo que tras llegar a un acuerdo económico, Vukovich simplemente se fue y lo más probable es que hubiera huido de casa. Darrell Sampson, de 18 años de edad, fue visto por última vez con vida el 6 de abril de 1976. Se cree que ese mismo día Gacy lo secuestró y lo asesinó para posteriormente enterrarlo debajo de su comedor. Un mes después del asesinato de Darrell Sampson, la tarde del 14 de mayo de 1976, la abuela de Randall Refet vería por última vez a su nieto, cuando el joven de 15 años regresaba a su casa de una cita con el dentista. Simultáneamente, el joven Samuel Stapleton desapareció mientras iba de regreso a su casa, luego de visitar a su hermana. Ambos chicos serían los primeros dobles, como les denominaba Gacy, cuando mataba a 2 personas en una misma noche. Ambos fueron enterrados juntos. Michael se encontraba viajando a la ciudad de Waukegan, cuando el 3 de junio fue asesinado por John Wayne Gacy y enterrado debajo de su cuarto de visitas. Tan solo 10 días después del homicidio de Michael Bonin, un chico de 16 años llamado William Carroll desapareció el 13 de junio de 1976. William le dijo a su padre que volvería antes del anochecer, pero nunca volvió. Al igual que las demás víctimas, él fue emparedado. Entre las fechas del 13 de junio y el 25 de octubre de 1976, John Wayne Gacy asesinó y emparedó a 4 víctimas distintas, de las cuales 3 siguen en calidad de sin identificar a la fecha. El único de estos 4 jóvenes en ser asesinado que se ha logrado identificar es James Hackeson, quien fue la víctima número 11 de Gacy. La última vez que se supo de James con vida fue el 5 de agosto de 1976, cuando llamó a su madre para decirle que se encontraba en la ciudad de Chicago. Se presume que dicha llamada fue realizada desde la casa de Gacy. La madre de James viajó a Chicago en 1979 para ver si su hijo estaba entre los restos encontrados en la casa, pero como no contaba con los registros dentales de su hijo, no se pudo hacer ninguna comparación. Lamentablemente, ella falleció en 2008 sin saber nunca la verdad, pero en 2017 finalmente se le logró identificar como una de las víctimas, gracias a una prueba de ADN proporcionada por su hermana.
La noche del 6 de agosto de 1976, la madre de Rick lo llevó a un concierto. Rick prometió que la llamaría para que lo fuera a recoger, pero una vez que él bajó del auto, la mujer jamás volvió a saber de su hijo. Se cree que Gacy lo asesinó esa misma noche. Marino y Parker eran amigos de la infancia que fueron vistos por última vez la noche del 25 de octubre de 1976, en la intersección de las calles Clark y Diversey Parkway, lugar en el cual Gacy solía recoger a sus víctimas. Más tarde, ambos amigos serían encontrados juntos dentro de los muros de la casa de Gacy. Sin embargo, la madre de Michael Marino no estaba convencida de que su hijo realmente fuera una de las víctimas de Gacy, pero ese tema lo retomaremos más adelante. El 26 de octubre de 1976, William informa a su familia que va a ir a una fiesta, y se va dejando atrás su billetera. Luego de esto, nunca más se le volvió a ver. Se cree que él solía trabajar para Gacy, e inclusive la familia creía que él era una de sus víctimas. No sería sino hasta el año 2011, cuando finalmente se le logra identificar, gracias a una comparación de ADN realizada a su hermano. La noche del 11 de diciembre de 1976, Gregory dejó a su novia en su casa luego de una cita. Esta sería la última vez que alguien lo vería con vida. Días después, se encontró su auto abandonado y la familia, sabiendo que él trabajaba para Gacy, le preguntan a este último si sabía algo de su paradero, a lo que John Wayne le respondió que Gregory le había dicho que quería huir y comenzar de nuevo. Eventualmente, la novia de Gregory, sin estar completamente convencida, fue a la casa de Gacy para preguntarle si había sabido algo de Gregory, a lo que Gacy simplemente se limitó a decir que el joven le había dejado un mensaje en su máquina registradora. Cuando la chica le pidió si lo podía escuchar, John Wayne Gacy le dijo que lo había borrado. Zeke estaba vendiendo su auto, motivo con el cual fue que Gacy logró atraerlo a su casa la noche del 20 de enero de 1977. Al momento de los hechos, John Wayne tenía un empleado viviendo en su casa, de nombre Michael Rossi. Acorde al mismo Gacy, mientras él estrangulaba a Zeke, Rossi se encontraba durmiendo en la habitación contigua. Tras esto, Gacy le vendió a Rossi el auto de Zeke. Tan solo un mes después, Rossi fue detenido por un cargo sin relación. Cuando la policía comprobó la matrícula del auto, descubrieron que se trataba del mismo del chico desaparecido. Cuando se le preguntó a Gacy por qué él tenía el auto de Zeke, se limitó a decir que el chico se lo había vendido porque necesitaba dinero para irse de la ciudad. La policía no le dio importancia al caso, pero sí que le avisaron a la madre de Zeke que el joven había vendido su auto. El joven de 20 años de edad fue visto por última vez el 15 de marzo de 1977, luego de verse con un amigo para tomar un café. Él previamente dijo que había conseguido trabajo en una constructora, la cual es más que probable que fuera la misma de Gacy. Al igual que las otras víctimas, sus restos fueron encontrados emparedados en la casa de John Wayne. Francis se mudó a la ciudad de Chicago en febrero de 1975, y se cree que fue asesinado entre noviembre de 1976 y marzo de 1977. Su familia, creyendo que él quería alejarse, nunca lo reportó como desaparecido. Durante décadas permaneció en calidad de sin identificar, hasta que finalmente en octubre de 2021 se le logró identificar. En el momento que se encontró su cuerpo, tenía una llave con el nombre Greg escrito, por lo que se creía que posiblemente era su nombre. Pero una vez que se le logró identificar, se llegó a la conclusión de que lo más posible es que dicha llave pertenecía a Gregory Godzik. Ese mismo verano de 1977, Gacy asesinó a otro joven de entre 17 y 21 años de edad. El único rasgo distintivo es que en algún punto de su vida el joven se fracturó el lado izquierdo de la clavícula. Al día de hoy, este chico sigue en calidad de no identificado. La madre de Matthew lo vio por última vez el 5 de julio de 1977, en una estación de tren cuando el chico de 19 años iba camino a la corte para declarar por una multa de tránsito no pagada. Cuando el chico no volvió a casa, su hermana fue a la policía para levantar un reporte de desaparecido. Al momento de encontrar su cuerpo, todavía tenía la cuerda con la que había sido estrangulado alrededor del cuello. Robert, de 18 años, era hijo de un sargento de policía. El 15 de septiembre de 1977, salió de su casa diciendo que iba a una clase de andar a caballo. La familia, pensando que él había viajado hasta el estado de Maryland, tardó casi 2 semanas para reportarlo como desaparecido, una vez que se enteraron que el chico tenía semanas sin ir a ninguna de sus clases. La casa de John Wayne Gacy se encontraba a tan solo 4 calles de la casa de Robert. Sin embargo, algo que resulta intrigante es que Gacy se encontraba fuera de la ciudad la semana del asesinato. Por este motivo, se cree que posiblemente tenía un cómplice. Fuera cual fuese el caso, el cuerpo de Robert Gilroy fue encontrado entre las paredes de la casa de Gacy. La historia de Mowery es bastante triste. Su hermana había sido asesinada 6 años antes, a causa de un perpetrador misterioso que entró a robar a su departamento. Mowery recién acaba de cumplir 18 meses en los Marines cuando regresó a la ciudad de Chicago, a inicios de 1977. La noche del 25 de septiembre, Mowery le dijo a su madre que iba a salir en la noche, pero sin saber que sería la última vez que hablaría con ella. Los restos de Mowery serían descubiertos debajo de la recámara principal de la casa de John Wayne Gacy. La madre de Russell le dijo a la policía que el joven había viajado a la ciudad de Chicago para trabajar en una constructora, la cual muy posiblemente perteneciera a John Wayne Gacy. La última vez que ella supo de su hijo fue el 17 de octubre de 1977, cuando el joven la llamó para desearle un feliz cumpleaños. Se le vio con vida por última vez saliendo de un club nocturno esa misma noche. Robert era un chico de 16 años que había huido de un hogar de acogida, cuando lamentablemente cruzó caminos con Gacy a mediados de noviembre de 1977.
Gracias a la hebilla de su cinturón es que podría ser posteriormente identificado. El 18 de noviembre de 1977, Tommy es visto saliendo de un bar de Chicago. El joven de 20 años y padre de un niño de 3 tenía problemas de drogadicción al momento en que desapareció, de acuerdo a una declaración que su hermana dio a la prensa. Gracias a su anillo de bodas, se le logró identificar entre los cuerpos recuperados de la propiedad de Gacy. El 9 de diciembre de 1977, David le dijo a su madre que iba a un concierto en el estado de Indiana. Lamentablemente, su cuerpo terminó sepultado dentro de la casa de Gacy. La prometida de William lo reportó como desaparecido el 16 de febrero de 1978, cuando él no volvió a la casa de ella. La chica en cuestión conocía a Gacy, y más tarde la policía descubriría que la última vez que se vio a William fue entrando al auto de John Wayne, en la misma intersección donde desaparecieron Michael Marino y Kenneth Parker, las víctimas 14 y 15 respectivamente. Timothy solía frecuentar bares gays, a los cuales solía ir Gacy. El 30 de junio de 1978 dejó su departamento para ir a comprar cigarros, pero nunca volvió. Un par de días antes, Timothy le había dicho a su compañero de piso que un contratista le había ofrecido trabajo. Para este punto, Gacy se había quedado sin lugares donde guardar los cuerpos, motivo por el cual el cuerpo de Timothy fue lanzado desde un puente al río Des Plaines. El 12 de noviembre de 1978 se encontró el cuerpo sin vida de Frank en el río Des Plaines. Se cree que fue asesinado una semana antes, el 4 de noviembre. La causa de muerte se determinó como asfixia debido a ropa interior que tenía dentro de la garganta. Gracias a pertenencias suyas encontradas en la casa de Gacy, fue que se le pudo vincular al crimen. A James se le vio por última vez el 24 de noviembre de 1978, luego de pasar la cena de Acción de Gracias con su familia. En esta cena, James le dijo a su hermana que había conseguido un empleo en una constructora y que le estaba yendo bien. Su cuerpo fue descubierto en el río Des Plaines, poco más de un mes luego de su desaparición. Robert trabajaba en una farmacia y había varios testigos de que Gacy le había ofrecido un empleo ganando el doble de lo que ganaba en la farmacia. La noche del 11 de noviembre de 1978, la madre de Robert llegó a recogerlo para que pudieran celebrar el cumpleaños de ella. El chico le pidió a su madre que lo esperara dentro de la farmacia, mientras él salió un momento para hablar con un hombre de un trabajo de construcción. Robert nunca volvió. Acorde a John Wayne, el chico fue asesinado menos de una hora después de salir de la farmacia. Gacy lo llevó a su casa y le preguntó al joven de 15 años si estaba dispuesto a hacer lo que fuera por el precio correcto, a lo cual el chico inocentemente respondió que estaba dispuesto a trabajar duro. Luego de esto, Gacy procedió a mostrarle el truco de las esposas, y una vez que lo tenía inmovilizado, le dijo: voy a violarte y no puedes hacer nada al respecto. También dice Gacy que mientras estrangulaba al chico con una cuerda, el pobre muchacho estaba asustado y llorando. Dice incluso Gacy que sostuvo una conversación por teléfono con un socio de trabajo mientras el chico moría sofocado en el piso de la recámara. Debido a que Robert nunca regresó, su familia de inmediato reportó su desaparición a la policía. No tardó en saberse que lo más probable es que fuera John Wayne Gacy el que le ofreció el trabajo a Robert. Afortunadamente, el teniente de policía encargado del caso era padre de un amigo de Robert, y de inmediato comenzó una investigación contra Gacy, al ver sus antecedentes legales. Llegados a este punto, es que el reinado de terror de Pogo el payaso llegaría a su fin. Para los vecinos de Gacy, era más que evidente que algo raro estaba pasando. Acorde a diversas declaraciones de vecinos, era común verlo con hombres jóvenes, así como se solía ver a su auto entrando y saliendo de la casa en las horas tempranas de la mañana. Al igual, se veían luces encendidas hasta altas horas de la noche. Una vecina inclusive dijo que durante años ella y su hijo pequeño eran despertados por sonidos de gritos silenciados, lamentos y llantos en las horas tempranas de la mañana. Además de las 33 víctimas fatales de Gacy, hubo otras a las que sí dejó vivir. Entre ellas se encuentra un adolescente empleado de Gacy, al cual abusó en 1973, durante un viaje a Florida. Días después de regresar a Chicago, dicho empleado golpeó a Gacy afuera de su casa. Cuando se le cuestionó a John Wayne qué había sucedido, dijo que fue por no haberle pagado. En julio de 1975, Gacy trató de abusar de otro de sus empleados que estaba lesionado de la pierna, pero el chico que era luchador profesional logró liberarse de las esposas, e inclusive esposó al mismo Gacy. Una vez calmados, el chico liberó a John Wayne, a lo que el hombre le dijo al chico: no solo es el primero que se quita las esposas, sino también el primero en ponérmelas. Un año después, en julio de 1976, Gacy recogió a un chico de 18 años llamado David Cram, que estaba haciendo autostop en la carretera. David comenzó a trabajar para Gacy y a vivir en su casa también. Una noche, mientras se encontraban los dos solos celebrando el cumpleaños del chico, Gacy trató de abusarlo, pero David logró liberarse de las esposas y golpear a Gacy en el rostro. A pesar de eso, David siguió viviendo en casa de Gacy, hasta que una noche nuevamente, Gacy entró a la habitación del chico con la intención de abusarlo otra vez, diciéndole lo siguiente: Dave, tú no sabes quién soy yo realmente. Tal vez sería bueno si me dieras lo que quiero. El chico peleó contra Gacy, el cual terminó por abandonar la habitación, diciéndole al joven que no era divertido. Tras este incidente, el joven finalmente decidió abandonar la casa de Gacy, pero siguió trabajando para él de forma habitual los siguientes 2 años. El 30 de octubre de 1977,
John Wayne Gacy secuestró a un chico de 19 años llamado Robert Donnelly, a punta de pistola en una parada de autobús. Gacy llevó al chico a su casa, lugar en donde abusó de él y lo torturó. En repetidas ocasiones, Gacy sumergió al chico bajo agua en la bañera, hasta que él mismo se desmayaba, llegando a tal punto que el joven le pedía que lo matara. Tras varias horas, Gacy finalmente dejó al chico en libertad, advirtiéndole que si iba a la policía nadie le creería. A pesar de esto, el chico reportó el ataque a la policía, y cuando se le cuestionó a Gacy, él dijo que simplemente había sido una práctica masoquista. La policía le creyó y la investigación no prosiguió. Finalmente, el 21 de marzo de 1978, Gacy secuestró a un joven de 26 años llamado Jeffrey Rignall. Jeffrey despertó atado y fue sodomizado de diversas maneras y con diversos instrumentos. Tras esto, Gacy dispuso a Jeffrey en un parque. Jeffrey, el cual se encontraba inconsciente pero vivo, tan pronto como despertó, logró llegar al departamento de su novia. De inmediato se llamó a la policía, y gracias a que Jeffrey recordaba el auto, de inmediato se pudo conseguir una orden de arresto para Gacy, y él mismo tuvo que enfrentar un juicio. Volviendo a diciembre de 1978, Gacy negó estar involucrado en la desaparición de Robert Pist, pero a la policía esto no le convencía, motivo por el cual se consiguió una orden para registrar la casa de Gacy. En el lugar se encontró una gran cantidad de parafernalia homosexual, así como libros de pederastia, además de diversas licencias de conducir y ropa interior demasiado pequeña como para pertenecer a Gacy. Debido a las sospechas de la policía, se le confiscaría su auto a Gacy y se le pondría en vigilancia a las 24 horas. Michael Rossi, el chico que vivió en casa de Gacy y trabajó para él, informó a la policía de la desaparición de Gregory Godzik. La policía también se enteró de los cargos que presentó Jeffrey Rignall en contra de Gacy. Durante una entrevista con Carol, la segunda ex esposa de John Wayne, se enteraron de la desaparición de John Vukovich. Luego de esto, un anillo encontrado en la casa de Gacy logró ser rastreado hasta John Sick, y tras una entrevista con la madre del mismo, la policía se enteró de la desaparición del chico. Más tarde, David Cram fue con la policía para entregarles un reloj que el mismo Gacy le había regalado, y que en sus palabras, había pertenecido a una persona muerta. Un día más tarde, la policía entrevistó a Michael Rossi, el cual les contó toda la historia con el auto de John Sick, diciendo que, según Gacy, el chico le había vendido el auto porque necesitaba dinero para mudarse a California. Esa misma noche se usaron perros rastreadores para verificar si Robert Pist había estado en el auto de Gacy, a lo cual un perro se acercó al asiento del pasajero, confirmando así que el chico había estado dentro del vehículo. Tan solo una semana después de la desaparición de Robert Pist, la policía ya tenía a Gacy al límite. Sin embargo, el hombre anímicamente mal se encontraba preparando una demanda civil contra la policía con la ayuda de un bufete de abogados. Al mismo tiempo, la policía encontró entre las posesiones de Gacy un recibo perteneciente a una compañía de trabajo de Robert Pist. Al hablar con la chica, ella le reveló que ese recibo lo había dejado dentro de una chamarra que le prestó a Robert la noche de su desaparición, cuando el chico salió de la farmacia. Esa misma noche, Michael Rossi acudió nuevamente a la estación de policía para contarles que Gacy lo había obligado a verter bolsas de cal dentro de los muros de su casa. Tras una nueva visita a la propiedad de Gacy, uno de los oficiales fingió que iba al baño para verificar si una televisión de ahí pertenecía a John Sick, debido a que la madre del mismo dijo que faltaba una del departamento de su hijo. Es en ese momento que el oficial se percató de un olor putrefacto que emanaba de las paredes. Al día siguiente, David Cram y Michael Rossi, ambos ex empleados de Gacy, fueron citados a declarar en la estación. Ambos chicos declararon cómo Gacy los obligaba a echar cal dentro de los muros, a su vez que David Cram contó de ambas veces que Gacy intentó abusar de él. Esa misma noche, Gacy condujo a la oficina de sus abogados para hablar de su demanda civil. Al llegar, Gacy se encontraba en un estado deplorable y pidió que se le sirviera un trago. Tras esto, el hombre tomó un periódico que se encontraba sobre un escritorio y señaló una nota donde se hablaba de la desaparición de Robert Pist, diciendo: "Este chico está muerto, está en el río". Luego de esto, comenzó a confesarse durante horas diciendo que él había estado siendo juez, jurado y verdugo de muchas personas, y que ahora quería lo mismo para él. Gacy contó también que la mayoría de sus víctimas estaban emparedadas en su casa y que se había deshecho de 5 cuerpos en el río. Él dijo que sus víctimas eran prostitutos, vividores y mentirosos, a los cuales les había hecho el truco de la cuerda, diciendo que algunas veces él simplemente despertaba para ver niños estrangulados en el suelo, con las manos esposadas en la espalda. Tras horas de declaración, finalmente Gacy terminó durmiéndose por el cansancio. De inmediato, su abogado pidió una evaluación psiquiátrica para la siguiente mañana. Una vez despierto, Gacy negó haber confesado el homicidio de al menos 30 personas, y de inmediato dejó la oficina de sus abogados. Gacy condujo hacia la casa de David Cram, sabiendo que inevitablemente iba a ser arrestado. En el camino trató de levantar una última víctima, ofreciéndole marihuana, pero el chico lo rechazó y de inmediato se le informó a la policía. Luego de reunirse con Cram y con Rossi, John Wayne pidió que lo llevaran nuevamente al despacho de sus abogados, lugar en el cual David Cram llamó a la policía para informar que Gacy había confesado cerca de 30 homicidios. Finalmente, John Wayne Gacy pidió ir al cementerio donde su padre se encontraba enterrado. Rápidamente, la policía solicitó otra orden de registro para la propiedad de Gacy, y temiendo que el hombre cometiera suicidio, se solicitó una orden de arresto en su contra, por posesión y distribución de drogas.
Es así como la policía llegó a la casa de John Wayne Gacy, la noche del 21 de diciembre de 1979. Al llegar, se percataron que Gacy había roto una tubería para inundar el espacio entre las paredes, motivo por el cual los detectives que tuvieron que esperar hasta que se drenara el agua. Nadie de los presentes tenía la más mínima idea de la pesadilla viviente que se venía. Tan pronto como se terminó de drenar la casa de Gacy, se envió un técnico de evidencia a revisar los pasadizos entre las paredes, para buscar el cuerpo de Robert Pist. No tardó en encontrar los restos de por lo menos 4 personas distintas, las cuales se encontraban demasiado descompuestas para tratarse de Robert. Rápidamente, la policía logró presentarle cargos de homicidio a Gacy, el cual, en compañía de sus abogados, declaró que había asesinado a cerca de 30 hombres jóvenes, los cuales en su mayoría eran adolescentes que habían huido de casa. También declaró que varios de los lugares donde había enterrado a sus víctimas habían sido cavados por sus empleados, los cuales terminarían siendo asesinados. Para finalizar, confesó que tenía planeado llenar con concreto las paredes el mes siguiente. Luego de esto, Gacy llevó a la policía hasta el río, donde había tirado el cuerpo de Robert Pist y de otros 4 hombres. Tras esto, el caso de Gacy se volvió noticia a nivel nacional. La policía literalmente tuvo que tirar la casa a pedazos, porque seguían apareciendo más y más cuerpos. Al mismo tiempo, muchas familias alrededor del país viajaron a la ciudad de Chicago para verificar si alguno de los cuerpos pertenecía a algún hijo o hermano que estuviera desaparecido. En cuestión de meses se logró identificar a 25 de las víctimas. Durante el juicio de Gacy, todos sus trapos salieron a la luz, así como también las víctimas que había dejado con vida testificaron vívidamente en su contra. El jurado tardó menos de 2 horas en declararlo culpable de los 33 cargos de homicidio y fue sentenciado a pena de muerte por todos y cada uno de los cargos. Originalmente su ejecución fue planeada para junio de 1980, pero Gacy realizó múltiples apelaciones para retirar la pena de muerte, bajo el argumento de que él solamente había cometido 5 de los asesinatos, y los demás fueron cometidos por otra persona que tenía acceso a su casa. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por medio de una inyección letal. Más de 1000 personas se encontraban presentes al momento de la ejecución. Las últimas palabras del payaso asesino serían: "Bésenme el trasero". Solo 33 personas han sido confirmadas como víctimas de Gacy, pero se estima que podría ser un total de 45, ya que cuando la policía le cuestionó sobre si había más víctimas, él solo se limitó a decir que eso lo tendrían que descubrir ellos. Gacy afirmó que había tirado 5 víctimas al río, sin embargo, solo 4 cuerpos encontrados ahí se le pudieron vincular. Se cree que Gacy podría haber sido responsable de la muerte de un empleado suyo, llamado Charles Hatula, el cual apareció ahogado en 1978. A lo largo de los años, se ha teorizado que Gacy podría haber tenido cómplices, pudiendo ser sus mismos empleados Michael Rossi y David Cram, debido a que se ha comprobado que en las fechas donde se suscitaron al menos 3 de los asesinatos, Gacy se encontraba fuera de la ciudad. También se ha manejado la posibilidad de que John Wayne estuviese vinculado a una red de tráfico de personas. Durante años, la madre de Michael Marino debatió que su hijo estuviera entre las víctimas de Gacy. Michael Marino y su amigo Kenneth Parker desaparecieron al mismo tiempo, y se consideran las víctimas 14 y 15 de Gacy. Desde un comienzo, la señora Marino estuvo en desacuerdo que los restos del chico encontrado entre las paredes de la propiedad de Gacy pertenecieran a su hijo, diciéndole que el cuerpo en cuestión tenía ropa distinta a la que llevaba su hijo el día que desapareció, además de que el cuerpo tenía todavía las 4 muelas del juicio, y a su hijo Michael le habían extraído una tan solo meses antes de su desaparición. Además de esto, un conocido de la familia declaró que vio y charló con Michael más de 2 años después de su desaparición, y que el chico en cuestión se veía bien. Tras años de disputas legales, finalmente en 2012, un juez concedió la petición de la señora Marino para exhumar los restos del que presuntamente sería su hijo Michael, y así realizarle una prueba de ADN. Dicha prueba demostró que el cuerpo efectivamente no pertenecía a su hijo. Nuevamente, en el año 2016, se realizaría otra prueba para comparar el ADN, en donde de nueva cuenta quedaría evidenciado que la víctima número 14 no habría sido Michael Marino, motivo por el cual se puede considerar que Michael Marino sigue en calidad de desaparecido, y que hay otra víctima de Gacy que sigue sin identificar. A la fecha de publicación de este video, 5 de las 33 víctimas confirmadas de John Wayne Gacy siguen en calidad de no identificadas. Estos chicos, cuyas edades estimadas van entre los 14 hasta los 30 años de edad, fueron asesinados entre enero de 1972 y julio de 1977. Para finalizar el video, los invito a que se suscriban y le den clic a la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. En la parte de abajo les dejo mi cuenta de PayPal para quien guste apoyarme y así poder hacer crecer el canal. No olviden darle me gusta y comentar qué otros casos les gustaría ver. Estás en Sin Rastro y hasta la próxima.